a todos y todas. Me voy a presentar por si algunos no me conocen. Soy profesor geólogo Arturo Yupia, matrícula 269, presidente del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba, y tengo el grato honor y gusto de presentar a un amigo y un colega, Héctor Horacio Puidomenech, geólogo, matrícula profesional J002 del Colegio Profesional de Geólogos de la provincia de San Juan. Bueno, Horacio tiene un larguísimo currículum y una dilatada carrera como profesional, como geólogo, geólogo economista, geólogo de yacimientos minerales. Se recibió en el año 1980 en la Universidad Nacional de San Juan, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Después tiene un diploma de postítulo en evaluación geoestadística de yacimientos minerales del Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También es Economy with the Link for Mineral Exploration y bueno, y ha actuado y trabajado como geólogo consultor en una dilatada carrera para distintas compañías y empresas mineras, Compañía Minera del Solitario Argentina, Minera de Oro Argentina Sociedad Anónima, Minera BMG de Argentina Sociedad Anónima, Apex Geociencias, consultor de Paladon, Venture Magallanes, consultor también de Rojas y Asociados, consultor de Compañía Minera Solitario Argentina, consultor de Petrogold Servicios Mineros S.A. Bueno, una dilatada carrera como profesional, como geólogo consultor. También ha desarrollado sus tareas en la docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan, de la cual fue geólogo normalizador en el año 1983. También trabajó en la Universidad Nacional en el Instituto de Investigaciones Mineras e Instituto de Investigaciones Geológicas y Departamento de Geología. Fue en el año 2017 secretario técnico de la misma Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de San Juan, y también actuó como profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor adjunto en las cátedras de Yacimientos 1 y Yacimientos 2. Bueno, un poco para comentarles cómo funcionamos cuando damos charlas, conferencias, cursos. Ahora el colega Horacio Puidomenech va a desarrollar su tema de hoy, que es la minería en la economía global, transición energética, que es organizada y desarrollada por el Consejo Profesional de Geólogos de la provincia de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. También por este medio deseo agradecer a la ingesta, labor y desarrollo de la comisión de prensa de nuestro Colegio de Geólogos de la provincia de Córdoba, al colega Marcelo Chambar, a la colega Cecilia Somaro y a la colega Sabrina Torti, que hacen posible todas estas charlas, conferencias, cursos, talleres. Bueno, sin más que agregar, los voy a dejar con Horacio para que él desarrolle la charla o la conferencia que tenemos para hoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Horacio, por estar con nosotros y poder contar siempre con tu presencia y tu amplia experiencia, por supuesto. Con usted, Horacio Puidomenech. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación al colegio y a la Universidad de Córdoba, y sobre todo gracias personales a Arturo, a Marcelo y a Jorge, que son amigos de varios años atrás. Y es un gusto, digamos, compartir este rato con ustedes, tratando de hablar de un tema que nos compete como geólogos, un tema que va a tomar relevancia fundamental en qué va a pasar con nuestra sociedad, con nuestro planeta y con nuestro ambiente en las próximas décadas. La Tierra es geología, la geología es el estudio de la Tierra, todos lo sabemos. Y el planeta está pasando por una crisis que es necesario considerar con mucho cuidado, con mucha seriedad, con mucha rigurosidad,
porque los efectos de la actividad humana, de la actividad antrópica, han generado esto que se está llamando el calentamiento global o el problema del cambio climático. El cambio climático es considerado por las Naciones Unidas como aquellas variaciones de las variables o de los parámetros climáticos debido a la acción antrópica, que se centra esencialmente en la quema de combustibles fósiles, que es lo que está produciendo este calentamiento global que se espera, de acuerdo con el Acuerdo de París del 2015, de tratar de evitar la suba de la temperatura, lo cual traería una serie de inconvenientes relacionados con el funcionamiento del planeta y esencialmente el funcionamiento climático. Los parámetros, digamos, actuales y futuros son muy diferentes a lo que fue la historia del planeta hasta la actualidad. No podemos considerar el futuro o qué cosas van a venir para la sociedad con los mismos paradigmas que hemos considerado hasta ahora, como una Tierra estable, relativamente con inestabilidades muy puntuales, pero ahora tenemos una inestabilidad global que se va a reflejar en muchos aspectos relacionados con la sociedad. Y como toda la sociedad y toda la civilización está asentada sobre la geología, no hay nada que no esté asentado en la geología, es de muy fundamental importancia que los geólogos estemos considerando muy rigurosamente y muy profundamente estos fenómenos. Esta charla de hoy es nada más que una introducción a algunos temas que nos hacen pensar qué cosa podemos hacer como geólogos en beneficio de las sociedades que vienen, en beneficio del cuidado de los recursos y el beneficio para las sociedades, para el futuro, es decir, el futuro de nuestros hijos. Yo tengo 70 años, probablemente los cambios más importantes no los voy a ver cuando yo tenga mucho más edad, pero sí, el futuro de la sociedad está puesto en cierta manera, no en una visión negativa o pesimista, sino en una visión de cómo solucionar los problemas. Porque lo que tenemos que pensar nosotros es cómo solucionamos los problemas que podemos tener debido a esta situación de calentamiento global y cambio climático. Así que vamos a charlar un poquito sobre esto y hacerles ver algunos pensamientos, algunas reflexiones y sobre todo algunos datos que hacen que la geología como ciencia básica del funcionamiento del planeta y del funcionamiento de la sociedad, porque si ustedes se ponen a pensar, todo es geología. No hay ingeniería sin geología, no hay minería sin geología, no hay agricultura sin geología, no hay hidrografía sin geología, no hay estudios marítimos sin geología. Entonces, nosotros, a pesar de que parezca un poco presuntuoso, somos de alguna manera practicantes de la ciencia de base de la sociedad. Así que partiendo de eso, voy a pasar a ver. No, eso no es, esto tampoco. Déjenme, discúlpenme, pero soy un poco lerdo.
Parece que se desconectó, Horacio. Sí, Emiliano, ahí lo conectamos de nuevo. Estás muteado, Horacio. Ahí está. Ahí vamos a ver si... Bueno, ahí parece que ahí entramos, ¿no? ¿Ven Ahí está mi...? perfecto, sí se ve bien. Bien. Bueno, la charla va a tratar sobre el tema de qué pasa con la minería como actividad fundamental para la economía global en este proceso que se ha denominado la transición energética. Así que vamos a empezar con unas consideraciones que lo vimos creo que en la charla anterior puse esta misma diapositiva, que el mundo se encuentra ante circunstancias no experimentadas en la historia. Una es el cambio climático, por lo tanto se necesita una reducción drástica de las emisiones de los gases de efecto invernadero, porque se espera una suba de 1,5 grados en los próximos 40 años, y a partir del Acuerdo de París se elaboraron 17 objetivos para el desarrollo sustentable, y además tenemos otra cosa que es la guerra de Ucrania-Rusia, que eso yo lo puse como elemento que no solamente hay guerra en Ucrania y Rusia, sino que en Azerbaiyán y el país que está al lado también están en guerra. Todo eso influye en la producción de recursos y en la producción de alimentos, en la producción de gas, en la producción de petróleo, e influye sobre la vida económica de todo el mundo. Dado que Rusia es un proveedor de gas de Europa, es el más importante, y Ucrania es un gran proveedor de alimentos, sobre todo compitiendo con los alimentos que puede producir Argentina. Entre esos objetivos para el desarrollo sustentable tenemos 3 que para mí me parecen importantes y fundamentales, que son buscar el fin de la pobreza, buscar el hambre cero y buscar medios de generación de energía asequible y no contaminante. Es decir, cambiar el paradigma de producción de energía desde de la quema de combustibles fósiles a formas de producir energía, entre las cuales están el hidrógeno verde, la energía solar, la energía eólica, etcétera, etcétera, y buscando la transición hacia energías limpias. La reducción de los gases de efecto invernadero exige la generación y la creación de tecnologías que dependen de minerales esenciales. Estos minerales, el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y los elementos de tierras raras,
son los fundamentales para poder implementar políticas y acciones relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y generar energía limpia. En este contexto, la minería desempeña un papel esencial porque va a proporcionar los minerales y los metales necesarios para las tecnologías de energías renovables. Es decir, nosotros somos responsables de alguna manera de generar la producción de materias primas que van a intervenir en las tecnologías adecuadas para poder bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y buscar formas de generar energía limpia. El cambio climático es el principal problema al que se enfrentará el planeta en el próximo siglo. Los minerales y los metales contribuirán a la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Las redes eléctricas para suministrar energía limpia, los vehículos eléctricos, la energía eólica, las células solares fotovoltaicas y el almacenamiento en baterías requieren materiales extraídos de la minería. Es decir, que podríamos con esto sintetizar que ser minero es ser un cuidador del ambiente. Me gusta definirme no como ambientalista, porque ser ambientalista significa tal vez aceptar algunos dogmas, mientras que ser cuidador del medio ambiente implica acciones referidas al cuidado del medio ambiente, valga la redundancia. Entonces, las diferentes tecnologías necesitan diferentes minerales, diferentes recursos minerales, y ya hasta hace unos años atrás, ustedes probablemente si leían sobre minería, estaba referida a la minería del oro, a la minería de la plata, y en menos medida, digamos, con menos difusión, tal vez la minería del cobre. Pero el cobre es un elemento que no ha tenido la posibilidad, o mejor dicho, no se le ha encontrado un sustituto para la conducción eléctrica. Es el mejor conductor en términos de aplicación práctica y de economía. Es decir, podemos obtener cobre con procesos más económicos que poder obtener otros conductores que son tan buenos como el oro, por ejemplo, que son más raros, son más difíciles y son más complicados de obtener. Por otro lado, tenemos algo que en Argentina está todavía en pañales y que no tenemos toda la exploración necesaria, teniendo, digamos, como referencia algunos casos aislados y particulares respecto de las tierras raras, que son esenciales para los imanes permanentes de las turbinas eólicas y los motores eléctricos. Las redes eléctricas necesitan una enorme cantidad de cobre y aluminio. El cobre es la piedra angular de todas las tecnologías relacionadas con la electricidad y el crecimiento del suministro de minerales puede ser un mecanismo para sacar de la pobreza a la población más vulnerable, aplicando los objetivos del desarrollo sustentable 1 y 2, es decir, el fin de la pobreza y hambre cero. Esto es necesario hacer consideraciones económicas cuando uno hace referencia a estos temas. No son solamente temas teóricos podríamos decir, de expresiones de deseos, sino que se necesita una serie de acciones políticas, tecnológicas y sociales de creación de empleo y de ver cómo puede ser que esa actividad derrame sobre las poblaciones más vulnerables, que son las que tienen ahora mayores necesidades y son las que están sometidas a mayores riesgos respecto del problema ambiental, porque son los que están cerca de los basurales, porque tienen contacto con cuestiones que no están todos los cuidados que se pueden. Entonces, la transición requiere de una cuidadosa consideración de las prácticas mineras sostenibles. ¿Para qué? Para garantizar un equilibrio entre el crecimiento económico y la responsabilidad medioambiental. La calidad del recurso es otro aspecto fundamental. Es decir, ustedes saben como geólogos que cada vez es más difícil encontrar yacimientos porque todo lo fácil ya está descubierto, lo que estaba muy cerca de la superficie ya está descubierto, está explotado, muchos están en
en proceso de culminación de su vida útil. Y entonces el recurso es necesario incrementar los trabajos de prospección y exploración, que es donde participamos los geólogos. Y considerando algo que tal vez en la mayoría de los casos, los geólogos no consideramos que un yacimiento mineral, además de ser un fenómeno geológico complejo, en el que reúnen varios procesos geológicos para formar esa acumulación del mineral o del elemento que nos interesa, es un activo económico. Es decir, es un sujeto económico que participa en la vida económica de una sociedad. Entonces, eso es lo que sería un asset, un activo, es decir, un bien que hay que dimensionar, por un lado, que significa hacer la estimación de recursos y el cálculo de las reservas para ver su posibilidad de explotación, y por otro lado, hay que tener el cuidado, ¿para qué? Para optimizar la recuperación y la utilización de ese recurso en términos de mejorar la capacidad de evaluación de los yacimientos, mejorar la tecnología de explotación a los efectos de ampliar el tamaño del yacimiento mediante la disminución de la ley de corte, y eso significa un esfuerzo tecnológico importante que muchos países ahora están ya en proceso de estudiar y de mejorar los procedimientos de metalurgia para poder extraer el metal y los elementos útiles con leyes más bajas. Luego tenemos los factores económicos que intervienen en los yacimientos, que es la ubicación. En este caso, la infraestructura es otro de los condicionantes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de orientar nuestro pensamiento hacia las condiciones de poder suplir o poder alimentar la economía con estos recursos. Entonces, estos recursos en general, por ejemplo en Argentina, están muchos ubicados en la cordillera. La cordillera es una zona de dificultades para poder operar. Se necesita mucha infraestructura, se necesita tener instalaciones de alto costo. ¿Por qué? Porque en las zonas altas de la cordillera tenemos problemas climáticos, la nieve, el hielo, el frío y todos esos factores o esas características que hacen que los costos de estas operaciones sean altos. Por otra parte, esto yo lo había puesto de costo de transporte y facilidad de exportación para el caso argentino. Y otra cosa son las perspectivas de los precios. La perspectiva del precio es importante considerarla en el caso, por ejemplo, del litio. Ustedes han visto que el litio llegó en algún momento, la tonelada de carbonato de litio, a tener un precio de $85.000, y ahora, si ustedes lo revisan, los números actuales, está alrededor de 28, 30, $32.000. Es decir, esas variaciones responden al mercado. El mercado es una operación que confronta la demanda versus la oferta. Entonces, había poca oferta, había mucha incertidumbre respecto del litio, y ahora, además de las dos fuentes fundamentales del litio, que son los salares y las pegmatitas, están ampliándose hacia arcillas que tienen alto contenido de litio, desarrollando las tecnologías para poder extraer el litio de estas nuevas fuentes. Y por otro lado tenemos el entorno político. Es decir, el entorno político no solamente es respecto de la aplicación de las normas, de la normativa vigente en cada uno de los países, sino que tiene que ver con la situación geopolítica internacional. Es decir, lo que hablamos de la guerra de Ucrania y Rusia, lo que hablamos de los conflictos sociales que se generan en Perú. Tenemos los ejemplos de Perú, tenemos un ejemplo muy malo
respecto del cobalto en la República Democrática del Congo, y todos estos aspectos que yo diría de sociales y humanos, que hacen que la minería tenga que rever sus actividades y poner un marco que asegure la mejor situación para todas las sociedades, es decir, sobre todo los entornos, ¿no? Ustedes han visto que hace poco han habido problemas, o mejor dicho, siguen habiendo problemas graves en África, que hacen que las empresas mineras tengan que tener mucho cuidado respecto de su relación con las comunidades, y eso implica toda una especialidad, todo un cambio de paradigma y rever las condiciones en las que se trabaja. Entonces, a eso iba, porque el avance de la transición energética, como dice ahí, requerirá que la industria se adapte y evolucione. ¿Qué necesitamos? Necesitamos producir más minerales, vamos a necesitar producir mucho cobre, mucho cobalto, mucho níquel, mucho manganeso, mucho grafito, mucho litio. Por lo tanto, esa adaptación y evolución de la industria necesita la aplicación de las tecnologías más avanzadas y la investigación permanente de cuáles son los métodos que nos permiten optimizar el uso del recurso. Es decir, no la explotación. La palabra explotación trae una cierta implicancia negativa, pero debemos pensar más bien en el uso inteligente de los recursos. Es decir, los países que tienen los recursos minerales deben tener una política muy, muy sólida de cuál va a ser la utilidad que le van a dar a esos recursos y cuál va a ser su política para que la mayor cantidad de beneficios se derrame sobre la sociedad que integra, digamos, los países donde están los recursos, y por otra parte se saque el mayor beneficio, conservando siempre la idea de ambientalmente amigable, ¿no? Y socialmente viable. Entonces, acá tenemos que, cuando hay un negocio, la demanda excesiva o la demanda muy, muy creciente, que es lo que está pasando ahora con el cobre y con el litio principalmente, implica que salgan a buscar y salgan a explotar de manera a veces irreflexiva, diría yo, el recurso. Entonces, acá es donde se necesita un cambio de prioridades hacia la sostenibilidad, es decir, cómo vamos a cuidar el recurso, que implica justamente la evaluación del recurso lo más ajustada posible, la programación de su extracción de una forma lo más optimizada posible, y luego tener prácticas éticas. La ética profesional, la ética empresarial, la ética gubernamental son tremendamente importantes para poder generar una evolución económica, un bienestar en general para las poblaciones relacionadas. Entonces, tecnologías innovadoras por un lado, las prácticas responsables para hacer participar a las partes interesadas. Es decir, no solamente se trata de lo que denominamos licencia social. La licencia social es nada más que la aceptación de que un proyecto llegue a una determinada zona y la población o los actores relacionados geográficamente con el yacimiento acepten que ese yacimiento funcione, sino que también debemos garantizar la sostenibilidad, es decir, cuánto tiempo va a durar, y después de la terminación y de la extracción del recurso, qué va a pasar con todas esas poblaciones cercanas o que están influidas por los proyectos. Entonces, hay que usar toda la experiencia mundial para poder, vuelvo a utilizar la palabra optimizar los resultados por un lado y los beneficios por el otro, para garantizar hacia una, como dice ahí, hacia una economía mundial más limpia y sostenible, porque es crítico para la humanidad. Es decir, tal vez no estamos todavía nosotros muy conscientes de lo que puede llegar a pasar, pero si hacemos un análisis de cómo ha sido la evolución, aunque haya mucho
muchos grupos o muchos pensamientos que quieren negar el calentamiento global y el cambio climático, tenemos que estar muy atentos para que cada una de las actividades que desarrollemos, entre ellas la minería, hagan lo mejor posible en un marco de ética y en un marco de tecnología con innovaciones. Entonces, los impactos ambientales de un proyecto minero se disminuyen mejorando las tecnologías. Las tecnologías cuestan. ¿Cuestan por qué? Porque hay que invertir dinero en pruebas tecnológicas. Hoy estaba justamente mirando, venía de Mendoza por la ruta, y estaba mirando cómo hacían las obras de una de las autopistas. Bien, si eso utilizaran tecnologías mucho más modernas, como los drones o los escáneres de 3 dimensiones, etcétera, podrían mejorar la productividad, podrían mejorar la situación de las personas que trabajan, y eso hace que los impactos sean menores cuando uno aplica tecnologías modernas y tecnologías de avanzada. Y luego, la responsabilidad, bueno, que la responsabilidad parte desde la conciencia propia de quienes operan los proyectos mineros para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Y luego, bueno, lo que reafirmando lo que dije antes, la cuestión es ética del abastecimiento y de la cadena de suministro. Es decir, ahora está aguas arriba buscando la huella de carbono de todos los proveedores. Si alguien no tiene suficientemente acotada la huella de carbono, probablemente pierda la posibilidad de proveer a una empresa o a una operación. ¿Por qué? Porque está contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero. Las partes interesadas es otra cuestión, como decía antes, no es solamente la licencia social, sino la educación, porque la licencia social significa convencer a la gente que está relacionada con el proyecto a que acepte y participe. Pero la educación significa, digamos, yo diría que hacer que la gente piense, analice con pensamiento crítico cuál es la situación, para qué está trabajando esa mina ahí, para qué ese proyecto minero y todos sus derivados o el famoso, que le llaman el famoso derrame, se efectivice. Entonces, uno hace que levantar el nivel intelectual de la población con educación, porque todo pasa, yo siempre repito la frase de Sarmiento, todos los problemas están en los bancos de la escuela. Es decir, una población informada que sepa analizar y que sepa hacer un análisis crítico de los diferentes problemas de las situaciones, va a saber resolver con mayor idoneidad lo que le sea más prácticamente más beneficioso para ellos. Y esto tiene mucho que ver con la ética profesional, ¿no es cierto? Partiendo de la ética profesional que es puntual y personal de cada uno, porque ser ético es actuar de acuerdo con una serie de principios que hacen que uno pueda ejercer la profesión tranquilo, con claridad, con honestidad. Pero si uno pierde esas bases, entonces va a empezar a falsear, a mentirle a la gente, probablemente prometiendo cosas que después no va a poder cumplir, ¿cierto? Hay una historia muy grande, yo estuve cerca de aquella consulta pública que se hizo por el proyecto Esquel, y bueno, y ahí hubieron errores de comunicación, además de desconocer cuál es la idiosincrasia de la población, la idiosincrasia de ese lugar, qué piensa, qué quieren, hacia dónde quieren ir. Entonces se les quiere imponer una forma de pensar que no es la propia. Entonces, lo que hay que tener es toda esa actitud ética para poder actuar. Y luego tenemos lo que decía de la educación. La educación no solamente para entender el problema, sino la educación para qué. Para que si te toca trabajar en una empresa o en un proyecto minero, tengas
la idoneidad adecuada para hacerlo. Y entender cuáles son los objetivos del desarrollo sustentable y participar y cuidar que tu proyecto o lo que esté a tu alrededor, en los 2 metros cuadrados que a lo mejor tenés alrededor, puedan participar y ser una gota en el vaso grande de la sustentabilidad. Los minerales, en el 2030 se espera una demanda alrededor de 5 veces la producción. O sea, los minerales críticos, es decir, el conjunto de minerales que mencioné al principio, más otros 50 que tiene estipulados el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y que es más o menos la base que piensan todos, que tiene que ver con un montón de minerales que es muy difícil listarlos ahora, pero sí, se espera alrededor de la demanda 5 veces la producción actual del litio, el mineral más crítico para la transición energética. ¿Por qué? Porque el litio es la base de la fabricación de baterías, y las baterías más de funcionamiento más óptimo son las que pueden almacenar con mayor eficiencia la energía y después ser utilizadas en la vida diaria. Por otra parte, el cobalto también va a demandar tener nuevas producciones, nuevas explotaciones, y porque también interviene en la fabricación de las baterías. Y la demanda de tierras raras, el neodimio y el disprosio, pueden aumentar hasta un 1000% debido a la expansión de la energía renovable. Es decir, estos recursos no son los recursos con los que tratamos usualmente, que son plata, oro, cobre, molibdeno, que son los que más presentes están en nuestro trabajo de todos los días. Entonces, esto implica ¿qué cosa? Una nueva reconsideración de la geología. Es decir, ¿dónde están? Está bien que el neodimio y el disprosio pueden llegar a ser subproductos de otros, o algunos también pueden ser subproductos de la explotación de cobre, pero entender de qué manera nosotros podemos conocer la capacidad de los territorios para poder generar proyectos que hagan un aporte para esta transición energética. Es decir, la transición energética es inevitable. El calentamiento global es evitable en la medida que esa transición energética se lleve a cabo y se concrete. Esto es las demandas de metales del cobre. Cada 20, 30 años se duplica la necesidad o la demanda de cobre. El cobre producido, acumulado en la historia de la humanidad hasta el 2000, es de 687 millones de toneladas. Se van a necesitar en adelante, hacia el 2040, la misma cantidad que se ha explotado o que se ha minado en toda la historia de la humanidad hasta el presente. Es decir, estamos ante un crecimiento bastante significativo de la demanda, y va a necesitar la sociedad, la humanidad en general, va a necesitar que se produzca cobre. Entonces volvemos a lo anterior, volvemos a la tecnología, a la capacidad de evaluar y de tener en claro cuáles son los recursos, qué recursos tenemos y hacia dónde queremos ir con esos recursos. Argentina tiene 8 proyectos en carpeta, todos en exploración avanzada, algunos ya factibilizados, unos muy históricos como Pachón en San Juan, que está descubierto hace más de 40 o 50 años, y que hay que ver cuáles son las razones por las cuales no se ha podido poner en marcha. Ustedes habrán visto que en los escritos, sí, sobre todo en la información periodística, le llaman al cobre el metal rojo. En realidad, el cobre debería ser el metal verde. Por eso ponemos ahí que es el metal verde. ¿Por qué? Porque es el metal que va a permitir concretar la transición energética por la alta necesidad, porque, como dije antes, es el único metal que es
óptimo para la conducción, porque no se conoce otro metal que conduzca la electricidad mejor, y porque los que conducen mejor la electricidad son mucho más caros. Entonces, 700 millones de toneladas, 600 y pico, decía la diapositiva anterior, es lo que se ha minado hasta el presente. Más de 700 millones de toneladas serán requeridas en los próximos años, hasta el 2040. Entonces, esta demanda, por ejemplo, acá solamente tenemos el 2022, el 2025, va a subir de 1,55, 1 millón de toneladas, 550.000, a 1.700.000 toneladas de cobre. Si nosotros hacemos un análisis global, los productores principales de cobre, que son Chile y en Sudamérica, que son Chile y Perú, están en condiciones de producir todavía más cobre, pero declinando su producción, aumentando los costos de producción, de manera que hay muy pocos proyectos que pueden ser puestos en marcha en el mundo para poder suplir las necesidades de cobre que vamos a tener en el futuro. Hasta el 2032, esta demanda se va a estabilizar en 1,7 millones de toneladas y usada principalmente por los vehículos eléctricos, los vehículos híbridos que ya en todas las ciudades ya hay muchos vehículos híbridos funcionando. Y entonces, ¿por qué tanto fijarnos por el cobre? Porque es el fundamental. O sea, produzcamos mucho litio para muchas baterías, pero si no podemos conducir la electricidad, no vamos a poder solucionar los problemas del calentamiento global y de este problema ambiental que va a traer el aumento de temperatura global, ¿no? Aparte de esto tenemos otros problemas, ¿no es cierto? Los famosos, el metano que está ocluido en el hielo del Ártico, etcétera, etcétera. Otros problemas que también deberían ser considerados para esta sostenibilidad de la vida en la Tierra. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cuántas minas se necesitan para aumentar la producción y suplir la demanda que vamos a tener de los diferentes metales o de los diferentes elementos. El litio, el cobalto, se necesitan 312.000 toneladas. Actualmente se producen 177.000. El litio se necesitan 3.322.000 toneladas y se están produciendo 6.700.000, etcétera, etcétera. Seguimos con el níquel, seguimos con el grafito natural, seguimos con el grafito sintético, que son los que van a necesitar para poder concretar esta famosa transición energética. Por eso decía yo que el rol de la minería y el explorar cómo va a intervenir la transición energética es de carácter fundamental, y nosotros los geólogos somos los que vamos a participar probablemente en mucho de la demanda, de la oferta que va a haber de metales si trabajamos y seguimos explorando los territorios, ya sea en nuestro país, que todavía tiene mucho territorio por explorar, o en cualquier país del mundo que tenga la posibilidad. Entonces, la demanda de litio también va a crecer de una manera significativa y va a llegar al año 2050 con una demanda de 11.200 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Es decir, el litio, ustedes saben, está en los salares como cloruro de litio, que está disuelto en una salmuera que hay que sacarla, hay que hacerle un proceso, es un proceso relativamente largo. Si es el proceso normal, que es por evaporación en piletas, o está este otro nuevo de la extracción directa, que aparentemente optimiza y mejora los tiempos de producción. Y luego va a pasar, como decía, al año 2050 a necesitar 11.200 millones 11.200.000 toneladas de litio. Entonces, la demanda en 2050 van a ser 14 teravatios para poder almacenar. Entonces, vamos a necesitar ese litio. El litio argentino está bien desarrollado desde el punto de vista de su fuente en los salares.
tenemos cada vez más actividad. Hay que decir que la actividad económica del litio ha cambiado la cara de la puna, ha cambiado no la idiosincrasia, sino las posibilidades de mejorar de las poblaciones, eso es bastante claro. Es cuestión de darse una vuelta por la puna y ver cómo San Antonio de los Cobres ha cambiado, Tolar Grande, etcétera, etcétera, digamos, han tenido un empuje que permite que la gente por ahí pueda tener una mejor mejora en su vida. Volviendo a esto es lo que se necesita en un auto, en una batería de un auto. Se necesitan 52 kilos de grafito. Por eso, digamos, yo quiero traer a colación de alguna manera esta idea de las baterías argentinas. Tenemos litio, eso sí, pero no tenemos grafito. La producción de aluminio es relativa. Se necesitan 18 por 35 kilos en una batería. Se necesitan 29 kilos de níquel, que tampoco tenemos. Se necesitan 20 kilos de cobre, que todavía no tenemos. 20 kilogramos de acero, 10 kilogramos de litio y 8 kilogramos de hierro. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Cuál es el fuerte de la producción argentina? Y que hablen del valor agregado y eso, yo tengo mi propia idea acerca de eso, que no hay que producir baterías a un costo que no sea competitivo. Es decir, los principales productores de baterías ya tienen los procesos hiper ajustados y hacen que sea muy difícil competir con China, con India o con Corea, que son los principales productores de baterías. Y en los celulares también, miren la cantidad de elementos que hay: oro, cobre, plata, tantalio, wolfram, aluminio, litio, cobalto, silicio, estaño, potasio, indio, aluminio, galio, neodimio, boro, níquel y praseodimio. Eso es lo que se necesita para poder fabricar un celular. O sea, nosotros tomamos el celular, marcamos, ponemos el WhatsApp, chateamos con los amigos, pero no somos a veces conscientes de todo lo que tiene adentro un celular, o no somos conscientes de todo lo que tiene una batería de un auto híbrido o de un auto eléctrico. Esto es una comparación de los proyectos mundiales de cobre que hay en preparación, digamos, y los proyectos argentinos. Argentina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taca-Taca, El Pachón, Mara, Altar, Los Azules, San Jorge, José María, Filo del Sol. Tiene 7 de los 8 son de clase mundial, es decir, que ocupan o que tienen un valor actual neto, un valor presente neto por encima de los $200 millones. Y con reservas ya calculadas, ¿no? Para todos. Y tenemos uno más chico, que es en Mendoza, y con la característica de que en Mendoza está prohibida la minería metalífera, o con la utilización con ese eufemismo que usaron, con la utilización de compuestos químicos contaminantes, bueno, y con el verso absoluto de que el agua vale más que el oro, que es insostenible, ¿no? Y por otro lado tenemos, ¿para qué? Para resaltar que no somos los únicos que tenemos cobre. El más grande del mundo es Pebble. Pebble tiene una serie de restricciones porque está en Alaska y tiene una serie de restricciones ambientales que están todavía en proceso de búsqueda de aprobación de la licencia para operar. Y fíjense que hay Pachón, Taca-Taca y Los Azules están incluidos en ese conjunto de yacimientos que van a producir cobre o que se espera que produzcan cobre para suplir las necesidades de esta demanda. Luego viene otro concepto que es los famosos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué significa esto? Que hay una especie de normativa que hace que la actividad minera y en general todas
actividades, pero principalmente las actividades mineras, la actividad minera, tengan que contemplar los criterios de ambiente, social y de gobernanza. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener lo que Argentina cuenta con una de las leyes más rigurosas en cuanto al cuidado del medio ambiente, que es la 24585. Entonces, para que haya inversiones, o sea, para que desarrollar un proyecto minero de clase mundial, se necesitan inversiones. Las inversiones tienen que ser sostenibles. ¿Y para qué? Porque el inversor, cuando analiza un proyecto, analiza cuáles son las variables ambientales, cuáles son las variables sociales y cuáles son las variables de gobernanza corporativa y de gobernanza del gobierno, digamos. O sea, cómo administramos el recurso. En la Argentina, por ejemplo, los recursos son de las provincias. Cada provincia debe administrar el uso de sus recursos. Así como administra el presupuesto provincial, tiene que administrar cómo se utiliza el agua y cómo se utilizan los recursos minerales. Entonces, las corporaciones tienen que para poder conseguir las inversiones, los inversionistas, los grandes fondos de inversión, los bancos, etcétera, etcétera, toman una serie de criterios que les permite seleccionar dónde pueden hacer sus inversiones. Y eso es la base de esta mejora de lo que habíamos estado hablando, de la mejora de la situación ética, de la situación ambiental, de la situación social, de la situación política, y todo eso es evaluado en un conjunto de factores que intervienen para poder conseguir las inversiones que permitan el desarrollo de los proyectos. Entonces, ese conjunto de cosas tienen que actuar todas juntas. La gobernanza corporativa, la gobernanza del Estado y las cuestiones ambientales y sociales, para poder darle la entidad necesaria al proyecto para poder recibir las inversiones que necesita para desarrollarse. Y eso se basa fundamentalmente en un análisis de riesgo. Es decir, cada lugar del mundo que tiene recursos tiene una serie de riesgos que deben ser evaluados, y una vez que se evalúa el riesgo, se procede a calificar los proyectos y darles una situación que les permita salir a buscar el financiamiento necesario. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, hay un cambio de paradigma. Antes venía la empresa, encontraba un yacimiento, ponía todas sus inversiones, funcionaba el yacimiento y nada más. Tomaba todos los empleados necesarios, el famoso derrame, tomaba todos los proveedores que necesitaba, etcétera, etcétera. Se fueron desarrollando, como pasó con Veladero en San Juan, que es uno de los proyectos más antiguos, con Cerro Vanguardia, y con los otros proyectos mineros que han estado, Alumbrera, etcétera, etcétera, que han estado funcionando en el país. Entonces, ahora el cambio es diferente. Mejor dicho, el paradigma de exploración, de evaluación y de explotación es diferente. Se deben tener en cuenta los criterios de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Es muy importante que los marcos regulatorios generados por el Estado para el mejor aprovechamiento de los recursos sea claro, sea estable. ¿Para qué? Para que la enorme inversión que necesita un proyecto minero, un proyecto de cualquier pórfido de cobre de los de Argentina, necesita por encima de 4.000 millones de dólares para poder construirse. Entonces, esa inversión es grande, y como es muy grande y riesgosa y tiene un tiempo largo de desarrollo, necesita tener una cierta seguridad jurídica que le permita operar con tranquilidad, y eso, la administración del recurso debe ser motivo de un equipo gubernamental sólido, idóneo, profesional, para que puedan discutirle de igual a igual a las empresas y no tengan que andarle pidiendo que le preste una camioneta o que
o que los lleven a los depósitos para hacer las inspecciones, etcétera, etcétera, como pasa en muchos lugares. Entonces, todo esto es la intervención de la minería hacia la economía global, hacia el desarrollo de esta etapa tan significativa en la historia de la humanidad, que es la transición energética. Sin transición energética no hay futuro, eso está claro. Si no controlamos las cosas, vamos a tener complicaciones. Y después tenemos que buscar la adaptación, porque hay una cosa que es inevitable, que es el desarrollo del cambio climático. El cambio climático ahora, por ejemplo, va a empezar una etapa del niño intenso, y va a haber un cambio en el clima, va a haber más lluvia, la producción agropecuaria probablemente se va a ver beneficiada en los próximos 2 años, etcétera, etcétera. Pero todo eso necesita ¿qué? Necesitan políticas de adaptación, políticas de evaluación de los riesgos y saber qué va a pasar. Ustedes han visto un montón de videos que andan dando vuelta por ahí en Corea, en China, estos inundaciones, deslizamientos, todo eso referido a ¿qué? Al peligro geológico. Entonces, tenemos toda una serie de disciplinas que necesitamos desarrollar. No solamente ya en saber si estamos en una alteración argílica avanzada, o si el baggy sílica o la alteración potásica, porque ahí va a estar relacionado con donde más se va a concentrar el cobre, sino tenemos que abrir un poco la mente y el panorama para poder tener en cuenta todas estas otras disciplinas que van a contribuir, por un lado, a la minería y por otro lado, a satisfacer necesidades prácticas, diría yo, necesidades diarias de las personas y suplir las necesidades de los estados que necesitan una gobernanza idónea para poder administrar el recurso que es de todos, porque no es del gobierno de San Juan o del gobierno de Salta o del gobierno de Santa Cruz los recursos. Los recursos son de las personas que integran ese estado. El estado sanjuanino es el dueño, por delegación, por la ley, por la Constitución de 1994. Entonces, la provincia, pero no es el gobierno de la provincia el dueño. Somos los sanjuaninos, son los salteños, son los santacruceños, son los jujeños, los cordobeses con sus recursos que también tienen, son los dueños de los recursos. Por lo tanto, tenemos que hacernos parte, tenemos que difundir como geólogos las características principales, en mi caso de la minería, y mostrar qué cosas se pueden hacer bien, porque las cosas se hacen bien, y cuáles son los parámetros y cuáles son las normativas que rigen esta actividad. En las operaciones mineras, como decía, el cambio de paradigma, antes ¿qué era delimitar el recurso, hacer toda la operación para calcular las reservas, generar el plan de minado, extraer el recurso con el mejor valor económico posible. Bien, pero hasta ahí llegaba la factibilidad de un proyecto minero. Ahora necesitamos tener en cuenta, por supuesto que la ley 24585 que mencioné antes establece un sistema de gestión ambiental para cada proyecto minero, pero también necesitamos establecer cuáles son las relaciones con la sociedad circundante del proyecto, si hay cercanas, o con la sociedad territorial o regional del proyecto. Y luego están las relaciones de gobernanza, es decir, las relaciones entre la gobernanza de la compañía y la gobernanza del Estado, que es el que debe controlar que las cosas se hagan bien. Para la actividad privada, como estamos hablando de la minería como participación en la economía global, la cuestión de los criterios de ambiental, social y de gobernanza es fundamental para poder conseguir las inversiones. No cumplir con esto puede
generar que no tenga la posibilidad de conseguir las inversiones. Puede terminar en que no va a conseguir la famosa licencia social o la aceptación de la sociedad del proyecto y de sus beneficios en la medida que queden bien explicados y transparentemente transmitido a la sociedad. Y luego el acceso a los mercados, es decir, la venta, ¿no? Por decir una cosa muy, muy poco académica. El que vende chorizos y le encuentran que estaba metiendo carne de caballo, va a dejar de vender los chorizos. Entonces, eso es parte de la gobernanza ambiental y social, ¿no es cierto? Hacer un producto que sea creíble. Y luego, no considerar en el cambio climático tenemos que tener algunas consideraciones adicionales. Yo diría que el cambio climático va a producir cambio, es cambio climático en el sentido de que el clima está cambiando. Es decir, no es lo mismo el clima que hemos tenido desde que se puede medir, hasta la actualidad. Este cambio climático va a traer fenómenos relacionados con el calentamiento global que van a poner en jaque, diría yo, a la capacidad de anticipación de los gobiernos. Es decir, se prevén inundaciones importantes, se prevén muchas lluvias, se prevé mucha nieve en la cordillera para los próximos 2 años, que son del Niño, y se prevén inundaciones. ¿Cómo vamos a proteger las partes bajas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Entonces, el cambio climático va a traer una serie de desafíos a la capacidad de anticiparse de las sociedades y sobre todo de los que administran el Estado, que son los que tienen que generar los datos, generar las posibles soluciones y generar la tranquilidad y podríamos decir garantizar que la sociedad no se va a ver perjudicada como se está viendo perjudicada en algunos casos. Los casos extremos serían la destrucción de los diques de cola de Brasil o las inundaciones que hay en los países en China, probablemente algunas avenidas en Perú. Eso necesita un trabajo científico para tener la capacidad de anticipación. Y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes que la industria minera debe tener en cuenta, debe contribuir al desarrollo científico para que pueda operar en términos de seguridad máxima. Entonces, además de toda esta cuestión, podría decir, materialista, de la necesidad de inversiones, de cumplir con los criterios para poder recibir las inversiones, también debe tener en cuenta cuál va a ser la intervención en la relación humana, que es el empleo, que es la relación con las comunidades y que es la protección de las comunidades de los probables efectos adversos que pueda tener. Todo genera un impacto, desde pavimentar una calle hasta abrir un open pit. Generan impactos en el ambiente. Bueno, esos impactos, hay leyes, en Argentina hay leyes, por suerte, que hace que se limiten, que se pueda tener en claro qué va a pasar y con un sistema de gestión ambiental se puedan morigerar los probables efectos negativos. Pero además hay que ir más allá, hay que ir al desarrollo humano, hay que ir a la educación, que es la base de todo avance de la sociedad. Bien, esto es lo que da la revolución tecnológica. Hay una atracción digital, o sea, estamos en una época de un cambio en los paradigmas tecnológicos. Es decir, estamos pasando, yo he trabajado, no sé si ustedes algunos conocen las FACIT, que eran para sumar, restar, multiplicar, una máquina que tenía una manivela, hacía tac, 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 para adelante, sumaba, para atrás, restaba, y después apretando otros botones se multiplicaba. Le hemos pasado a la supercomputadora, al Internet de las cosas, a las 5G, a la realidad aumentada, al blockchain, a
a la impresión 3D, a los drones, a los vehículos autónomos. Todo eso es la realidad ahora. Cualquiera puede adquirir, si tiene los medios, adquirir un dron y puede hacer relevamiento con mucho detalle, en el peor de los casos puede tirar un misil, en el peor de los casos puede espiar, etcétera, etcétera, pero eso es la realidad actual. Entonces, después tenemos la sostenibilidad, la necesidad de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Crecer inclusivamente, es decir, que haya igualdad de oportunidades para todos, una economía circular, es decir, que se circulen, que se recicle, impuestos verdes, desarrollo de las comunidades, salud y seguridad, derechos legales, planes de cierre, conservación y recuperación de la biodiversidad, que es otra cuestión muy importante, conservar la vida. Y luego las fuentes de energía bajas en carbono, agua, gestión de cuenca. Otra cosa fundamental, en San Juan lo vivimos muy de cerca, que es el miedo de perder el agua, ¿no? Dice que las mineras se consumen todo el agua. Y eso hay que transmitirlo, hay que enseñarlo, hay que contribuir a elevar el nivel intelectual de las poblaciones y contribuir a que tengan un pensamiento crítico, que no estén de acuerdo pero con fundamentos, puede ser. A los efectos de llegar ¿a qué? A crecimiento con equidad. Entonces, puede haber creación de valor en términos de bajar, es decir, el contexto social y político no es adecuado, entonces baja la creación de valor. Y se sube la creación de valor cuando se cumplen con todas las normativas, se consigue que las sociedades participen, se consigue producir de forma óptima y se consigue que el derrame y los beneficios de la minería lleguen a todas las personas. Bueno, lo que se toma como conclusión de esta conversación, yo diría que es buscar un equilibrio entre la minería sostenible y el crecimiento económico. Es decir, no apuntar solamente al crecimiento económico metiendo proyectos sin la suficiente garantía de que funcionan bien, sino ver que la minería sea sostenible y contribuya eficientemente al crecimiento económico. Para eso se han creado los criterios de ESG, que son Environmental, Social and Governance, para tratar de garantizar el éxito de la industria minera sostenible. Si se aplican de manera temprana y ahora es el momento. Así que, bueno, eso serían las conclusiones de esta charla. Y luego, algo que puse la otra vez, que el commodity más valioso es la confianza. Entonces, ¿confianza en qué? En la gobernanza, en la estabilidad macroeconómica, en la transparencia, en la eficiencia y en las buenas prácticas ambientales. Eso va a llevar a que la industria minera, en la economía global, podamos tener una industria que sea realmente una contribución al bienestar de la sociedad. Bueno, yo soy parte del Grupo Sarmiento, que somos una agrupación de profesionales de la minería comprometidos con el progreso, provenientes principalmente de los ámbitos académicos, profesionales y políticos. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter y en nuestra página web, que es gsarmiento.ar. Ahí están nuestras publicaciones, las publicaciones de los tres que constituimos el Grupo Sarmiento, y que estamos trabajando para ofrecer, digamos, políticas relacionadas con la minería a una de las coaliciones que va a presentarse en las elecciones de octubre. Entonces, esto no es un aviso político, es simplemente explicar cuál es mi posición. Muchas gracias. Bueno, nosotros te tenemos que agradecer a vos, Horacio, por tan clara tu exposición y tan cruda la realidad que tenemos. Es lo que ahora está sucediendo, o sea, una conferencia de alto nivel y sobre todo de gran impacto en el momento, porque el cambio climático, como vos hablabas, y todos los problemas que tenemos desde el Colegio de Geólogos y un poco también como representante del colegio ante la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Deseamos agradecerte muchísimo. También nuestro grupo de prensa, que ya los nombré, Cecilia Somaro, Marcelo Chambar, Sabrina Torte, agradecerte muchísimo tu conferencia. Bueno, acá en el chat han puesto
sobre todo muy buena la presentación, Horacio, Andreachini, Carrión de FAN, Graciela de allá de Mendoza, Agustín Cuota, Alejo Carrión, profe Pared. Bueno, felicitaciones de toda esta gente. Nosotros también totalmente agradecidos por parte del Colegio de Geólogos de la provincia de Córdoba. Te agradecemos muchísimo. Saludos de Ramiro Salvatierra. Ricardo Bueno, también. de Ricardo ahí, sí, Ricardo da Silva. Bueno, una serie de felicitaciones. Nosotros siempre estamos abiertos a este tipo de charlas. Es inquietud de nuestro colegio seguir manteniendo a los colegas, a los profesionales, estudiantes también, gente, público en general, con el conocimiento general y sobre todo lo que ha sucedido en los últimos años, la denostación de la minería, las provincias que impiden la explotación de minerales metalíferos. O sea, por supuesto, toda explotación bajo la regla de arte, toda explotación bajo el cuidado del ambiente, toda explotación es necesaria para la subsistencia de la sociedad. Si no, volveríamos a vivir en cavernas sin los metales, sin los minerales industriales o sin la roca de aplicación, viviríamos, retrocederíamos muchísimo. Eso es lo que mucha gente no entiende, como vos decís. Hay que ayudar al pueblo a que conozca todo esto. Bueno, todo Ortiz, Alejandro Caballero, también el colega, Julio Amigo. Ortiz, Sergio Tapia, bueno, una serie de saludos Sergio para Tapia, vos. un gran amigo y exalumno y actualmente colaborador en nuestra consultora. Bueno, Un geólogo muy, muy bueno. Sí, muchos conocidos tenemos que se sumaron a esta charla de mucha actualidad. Bueno, Emiliano Pavetti, otro colega de acá de Córdoba, quiere preguntarte algo. Sí, Emiliano. Hola Arturo, ¿cómo andas? Buenas tardes, Horacio. Hola. Bueno, gracias Arturo por la palabra. Sí, agradecer a Horacio por la calidad de la presentación. Creo que estuvo realmente muy bueno. Es un tema muy importante, como decía Arturo. Me parece destacable que le has puesto números, Horacio, a temas que se dialogan, que se conversan, pero cuando uno los ve en un gráfico y se da cuenta de que la humanidad va a necesitar en 20 años la misma cantidad de cobre que ha obtenido, que ha minado desde toda su historia, la verdad que es realmente impactante. Así que bueno, esa parte me impactó mucho. Y te quería preguntar concretamente, bueno, primero darte una opinión y después preguntártela a vos respecto a que yo creo que los geólogos nos enfocamos mucho. Yo trabajo en la industria minera hace ya bastantes años y los geólogos nos enfocamos mucho en la parte técnica, geológica de los yacimientos, vos lo comentaste, en el caso de los porfios, tipos de alteraciones, tipos de mineralización. Después contribuimos también en la parte operativa en conjunto con la interdisciplina, con los ingenieros y demás. Somos un actor importante, pero creo que no nos hemos involucrado todavía en la parte más amplia, en el sentido de la parte de desarrollo sostenible. Hay pocos geólogos trabajando en los departamentos de medio ambiente todavía. Es un área que está más ocupada por otro tipo de profesiones todavía. Y me gustaría preguntarte cómo ves vos eso y si crees que desde tanto de los ámbitos académicos le podemos dar una fuerza más importante a la clásica de la metalogenia, digamos, y orientar también a los nuevos profesionales, a los jóvenes, para que tengan más competencias relacionadas a ese tipo de orientación, que hoy la minería la verdad es que las necesita y mucho. Sí. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Habría que buscar, en San Juan, por ejemplo, estábamos, porque actualmente se está tratando de implementar algo relacionado con todo lo que es la parte legal y ambiental de la geología, pero a mí más me interesa, porque sabes que yo te voy a contar una anécdota.
tuve una alumna que ahora trabaja en Chile en un puesto muy importante en una empresa muy grande, y me dijo alguna vez que nos juntábamos, mira Horacio, cuando el único profesor que nos habló de economía en la carrera fuiste vos. Y desde entonces yo me empecé a interesar en la geología económica. Porque en lo que dije en una de las primeras diapositivas de que el yacimiento es un activo económico, es un asset, es un activo de la empresa, del Estado, de quien sea, es un sujeto económico. Y el sujeto económico es un sujeto que está inmerso en un ámbito social. Entonces, la economía, para algunos economistas, pasa solamente por hacer un balance o por si el dólar está tanto o si el déficit es tanto, pero no pasa por la humanidad, por lo humano. Yo creo que nosotros los que tenemos oportunidad, lo que yo he tenido la oportunidad, ya estoy jubilado, de hablar de estas cosas con nuestros alumnos. Es decir, hablar de la implicancia social y sobre todo que yo muy pocas veces he escuchado decir que toda la civilización está asentada sobre geología. Una ciudad está asentada sobre los suelos. Para hacer las cloacas hay que estudiar los suelos. Para hacer las cloacas hay que estudiar de qué manera vas a sacar los residuos. ¿Dónde vas a poner los residuos? Eso es geología. Entonces, la dimensión social que tiene la geología, no sé si llamarle geología social o qué, pero me gustaría hacer una geología global, entendiendo que no solamente es el material que nosotros vemos, que agarramos una lupa y conversamos, como yo siempre le digo, conversamos con la roca, porque la roca nos cuenta la historia, nos cuenta sus características, sino también sacar eso y cuál es el rol que tiene ese material dentro de la sociedad y dentro de la dimensión humana. O sea, los que yo creo, tal vez un poco presuntuoso de que los geólogos tenemos experiencias que muy pocas profesiones las tienen, que es llegar a lugares recónditos los primeros. Y los primeros tenemos que entablar las relaciones. Si hay comunidades o si hay habitantes por ahí, tenemos que llegar y presentarnos, miren, que nos invitan a tomar un mate, que nos invitan a pasar a un rancho, porque desafortunadamente gran parte de la zona rural son ranchos, y uno tiene que entender la idiosincrasia de esa gente, y eso es un activo personal muy importante, es decir, tener la capacidad de entender al lugareño. Yo he tenido, gracias a la vida, la oportunidad de viajar mucho y de trabajar en muchos lugares, en Perú, en Colombia, en Afganistán, y cada sociedad, cada ámbito, cada ambiente en el que uno se mueve es diferente y uno tiene que entenderlo, y eso lo tiene que entender desde el punto de vista humano. Creo que sí, la trascendencia social, la participación de la geología en la economía en todo punto de vista, hasta la investigación más básica, hace una contribución a la economía, según mi modo de ver. Así que, Emiliano, absolutamente de acuerdo con lo que vos decís, y imagino que se podrá en algún momento impartir o conversar sobre estas cosas en la universidad. Una universidad comprometida no solamente con ideologías, sino con cuestiones prácticas que pasen a ser un activo para la población y para la sociedad. Muy bien, Horacio, muchas gracias por tu respuesta. Un saludo. Gracias a vos por la pregunta. Sí, Marcelo Chambar quiere preguntarte algo, Horacio. Hola, Horacio. Buenas Hola, tardes. Marcelo. ¿Qué tal? No, en primer lugar te quería agradecer por el enfoque que le das a todas tus conferencias y en esta en especial. Y concuerdo ahí con el colega en que creo que en el ámbito académico son pocos los docentes que dentro de la Facultad de Geología hacen hincapié en la cuestión económica. Y también es un punto de vista, quizás vos seas la persona autorizada para decir si estoy equivocado o no, pero me parece que faltan colegas con una formación como la tuya a nivel de gobierno en
organismos de gobierno. Eso permitiría a nivel nacional y provincial que se explotaran los recursos de otra forma, no solo cuestionando la parte ambiental, sino de optimizar todo lo que sea explotación de recursos. Sí, sí, de acuerdo. Yo tengo dentro de las cosas que he escrito por ahí, si van a la página del Grupo Sarmiento van a encontrar algunas de las cosas que yo he escrito. Y en Twitter también tengo bastante. De la profesionalización de la función pública. En el ámbito que yo más conozco es minería. Es decir, tenemos que tener, porque la autoridad minera es la que tiene que controlar que el recurso que es de todos nosotros sea extraído, utilizado de manera óptima. Hay un diputado, creo que sí es radical, se llama Fabio Ketglas, que estuvo en una reunión creo que ya lo mencioné la otra vez, en una reunión de la Comisión de Minería de Diputados, dijo de la utilización inteligente de los recursos naturales. Utilización inteligente, ¿qué significa? Aplicar el conocimiento científico a la extracción, a la explotación de los recursos minerales, a los efectos de optimizar su utilización. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Yo soy un crítico muy, muy grande, yo tengo cierta militancia política, pero he sido un crítico de algo que yo le llamo que la militancia genera idoneidad, y no es así. O sea, un tipo porque se salió a repartir votos o anduvo con un micrófono por las calles cree que ya merece un cargo, y no es así. Y está demostrado en los resultados. O sea, hay que observar los resultados de nuestro país sobre todo, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, Marcelo, por la pregunta. No, Bueno, Horacio, tenés más saludos acá. Roberto Cravero, un colega de acá de Córdoba, también te felicita. Alexander León, sí. Jorge Albeiro. Bueno, sí, Elías Millán. Bueno, una serie de saludos. Nosotros no nos queda más que agradecerte y finalizar esta charla. Sabes que siempre estás invitado a nuestro colegio a llegarte, como llegaste el otro día, a tomar un café, charlar aquí en Córdoba, con Marcelo, con Jorge, con toda la comisión directiva. Y bueno, tenemos las puertas abiertas para todos los colegas que nos quieran visitar en nuestro colegio. Bueno, acá Emiliano levantó la mano de nuevo. Sí, Emiliano. Arturo, disculpa, ¿me puedo hacer una pregunta más, Horacio? Sí, sí. Horacio, ya que veo que estás ligado a los temas tal vez legislativos y también una parte política, teniendo en cuenta que la ley de inversiones mineras está, si no me equivoco, cumplió 30 años de su sanción este año, la que está vigente, hay discusiones en el ámbito legislativo como para actualizar la norma, hacer algunos ajustes, ¿se está discutiendo? ¿Hay algo de eso? ¿O sí. No? ¿O en general está? No, porque me parece nosotros, que... Sí, nosotros hemos elaborado una propuesta. En la síntesis la pueden... Hay una publicación de la fundación que se llama Iniciativa Republicana, que es una fundación que está orientada por Ricardo López Murphy, y en la parte de las propuestas de Patricia Bullrich, lo tengo que confesar, la parte de minería que está dentro de la economía está redactada por nosotros, además de que tenemos mucho más material. Esto ha sido una síntesis puesta como para que se difunda. Pero sí, hay diferentes ideas acerca de actualizar y optimizar. Y primero la tienen que aplicar al 100% a la ley, a la 24196. Y lo otro es, actualizar un poco el código también, pero eso es ahora las urgencias son otras, ¿no? Las urgencias para el Estado son otras, para un gobierno nuevo, cualquiera que sea.
van a ser otras, pero nosotros hemos hecho aportes, sí. Si alguien tiene algún aporte y decirme, mira, sería bueno contemplar esto, hemos consultado a muchos. Yo tengo muchos amigos en la exploración, tengo muchos amigos en las empresas, tengo amigos en los estudios de abogado, creo que está Julio César Ortiz, por ahí sí es Julio. Y a todos ellos, a la gran mayoría, digamos, nos hemos puesto en contacto y le hemos preguntado qué necesitamos para consolidar la minería en Argentina. Yo soy un convencido de que en la minería tenemos una segunda pampa húmeda, sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo lo hacemos, no? No sé si eso contesta tu Emiliano. Sí, Horacio. O sea, está sobre la mesa el tema y... Mandarme un email o a través del colegio, pedirles mi email y... Sí, con todo gusto. Sí, a través de Arturo que... todas las inquietudes que tenga. Absolutamente. Perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Bueno, no habiendo más preguntas, te despedimos, Horacio, y te agradecemos. Un gusto, como siempre, un gusto verlo. Saludos, como siempre, las puertas abiertas. Poder conversar un poco, porque no es una clase ni una charla magistral, sino es una conversación y una forma de transmitir las experiencias y las inquietudes y las reflexiones que tiene uno cuando ya está con las canas bastante desarrolladas y la pelada bastante avanzada. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que me gusta, que es compartir con gente joven, que he visto que hay muchos jóvenes, y con gente que esté inquieta para mejorar en general, ¿no? Todo lo que sea nuestra vida en la sociedad y ver de contribuir cada vez más al cuidado del planeta. Bueno, gracias y agradeciendo también a los participantes. Buenas noches a todos. Gracias. Y gracias. Bueno, chao, que tengan muy bien, un gusto para todos. Ya saben, lo que necesiten, lo que quieran, estoy abierto a que me manden mail o que me contacten a través del colegio. Tengo todo el tiempo libre. Bueno, Horacio. 24/7, como estoy jubilado, para contestar. Horacio, sí. Te recuerdo que las puertas del colegio están abiertas para cuando vos, yo sé que por razones familiares a veces andás por Córdoba. Si te haces un tiempito, con gusto, te esperamos. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande para todos. Muchas gracias.